Cuando oye la palabra cristianismo, yo soy cristiano, dice usted. O oye a alguna persona decir, yo soy cristiano. ¿Qué piensa una persona cuando oye este término? O, ¿qué cree usted que piensan sus compañeros, sus vecinos, sus amigos al escuchar? ¿Y usted qué es? Yo soy cristiano. ¿Qué es lo que hay en la mente de ellos cuando se habla acerca de ser entonces un cristiano? Vamos a decir tres cosas de lo que no es el cristianismo. El cristianismo no es una filosofía como el budismo. Si usted ve los aspectos budistas, es una filosofía en cuanto a cómo se ve la vida, cómo se concibe la vida. Y el cristianismo no es una filosofía. También no es un código moral como el Islam o un conjunto de actos rituales como algunas iglesias consideran. Algunas personas creen que porque pueden hacer ciertos ritos ya pertenecen entonces a una iglesia. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo, como su nombre lo indica, tiene a Jesucristo como su base. Si nosotros quitamos a Jesús, su obra redentora en la cruz, ¿qué nos queda? Nada. ¿Ven? Entonces, el cristianismo es Cristo. El cristianismo no es cargar entonces una Biblia. El cristianismo no es asistir a una iglesia. El cristianismo es Cristo. Y cuando usted tiene a Cristo en su corazón, como lo principal en su ser, se reflejará en el estilo de vida que lo convierte a usted en un cristiano, un seguidor de Cristo. Vamos a hablar un poco acerca del contexto de la entrada a la escena de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento de la historia, cuando comienza el Evangelio de Marcos, Dios había hablado a través de profetas, pero no había hablado a través de evangelistas. Dios no había tenido evangelistas en el Antiguo Testamento. Va a empezar a surgir. Ahora, si usted se recuerda, Marcos no es un apóstol. Marcos no es uno de los discípulos del Señor. Lo que se cree es que Pedro le dicta a Marcos las experiencias de Jesús y es Marcos el que escribe. Por eso se llama el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, según la mayoría de estudiosos del Nuevo Testamento, creen que es la base a los otros evangelios, porque los evangelios se llaman sinópticos porque se parecen. Entonces dice que la base, la mayoría creen que es el Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, pero fue dictado por Pedro, que tenía la información de primera mano. Cuando se levanta entonces el Evangelio, Jesús aparece en la historia. Han pasado 400 años de silencio, desde que Dios habló en Malaquías hasta que se levanta entonces el ministerio de Juan el Bautista. Han pasado 400 años donde Dios no ha dicho nada. Hay un silencio rotundo de Dios. El pueblo elegido de Dios, Israel, esperaba con ansias la venida del Mesías. Acuérdense entonces que Israel fue llevado cautivo, la primera parte por los asirios, la segunda parte por los babilónicos. Desde que ellos llegaron a Babilonia nunca regresaron completamente como una nación. Hubieron algunos retornos, pero no todos regresaron. Entonces Israel, ¿qué esperaba? Esperaba ser libre. En ese tiempo, en el tiempo que está Marcos, del Imperio Romano. Ellos esperaban un Mesías que los liberara. Y la mayoría creían en el Mesías como un ser político. Por eso cuando usted ve la entrada triunfal de Jesucristo un domingo, el domingo de Ramos que le llaman, ¿verdad? Y ve que la gente dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y todos le tiran sus mantos y hay una gran algarabía, porque todos pensaban, este es el momento en el que Jesús se va a revelar como el Mesías, como este hombre político, este hombre militar que nosotros necesitamos. Y Jesús, en vez de agarrar para donde estaba Pilato, agarra para el templo. Todos se desilusionan de él, porque ellos tenían en su mente un concepto del Mesías, porque no habían entendido entonces el Antiguo Testamento. Así que, con 400 años de silencio y el pueblo esperando al Mesías, entra en escena Jesús, nuestro Salvador. Marcos 1:1. ¿Alguien nos
favor de leer, por favor, Marcos 1:1? ¿Qué dice? Marcos capítulo 1, versículo 1. Presta atención a las palabras que va a usar el evangelista Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí tenemos varias cosas que podemos entender. Primero, Evangelio. ¿Qué es la palabra Evangelio? Buenas noticias. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Marcos 1:1? Las buenas noticias acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que viene ahorita entonces son noticias frescas de Dios. Vienen noticias agradables para la nación de Israel. El pasaje utiliza un término que es Hijo de Dios. Ahora, esto sí tenemos que explicarlo un poco, porque tenemos que entender un poco el contexto en el cual se usan las palabras. La Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios, y a esa conclusión vamos a llegar al final de la predicación. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es divino, Jesús es Dios. Pero también este término Hijo de Dios también se usaba para las personas entonces que tenían títulos reales, que tenían autoridad. Cuando usted oye hablar, por ejemplo, de los faraones, para el pueblo de Egipto, ¿qué era un faraón? Era un dios hombre o el hijo de los dioses. Entonces, cuando Marcos identifica y dice Jesús es ¿qué? El Hijo de Dios. En el contexto en que está diciendo la frase, una tiene que ver con la deidad, pero también puede interpretarse como un ser que es de la nobleza, que era lo que normalmente muchos y principalmente los griegos lo entendían de esa manera. Ahora, vamos a ver a Jesús teniendo la autoridad como Hijo de Dios. Vamos a ver cómo es este Jesús. Ojalá que su corazón salte al final de la predicación al conocer, al recordar, porque todos ustedes ya lo saben, lo conocen, al recordar lo que es Jesús. Jesús tiene autoridad en el libro de Marcos, en el primer capítulo, sobre varias cosas. Y vamos a ver, vamos a intercalar un poco la enseñanza con algunos videos para no estar leyendo bastante. Vamos a hacerlo a través del video. Entonces Jesús tiene autoridad como maestro. ¿Qué dice Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22? Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Qué dice? Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahora, ¿cuál era la diferencia en la enseñanza de Jesús? Porque dice que Él enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Ahora, vamos a hacer una diferencia entre lo que enseñaban los escribas y lo que enseñaba Jesús. ¿Qué era lo que hacía diferente el uno del otro? En este pasaje vemos la autoridad de Cristo reflejada en la enseñanza de la palabra. ¿Ve? ¿Qué hacían los eruditos? Bueno, los eruditos empezaban a citar a otros eruditos, ¿verdad? Como dice el gran filósofo o el gran maestro o el gran rabino Eric Quesada, y decía lo que Eric Quesada decía. Y entonces lo que dice fulano de tal en este pasaje es esto. Y entonces ellos empezaban a citar a mucha gente para poder enseñarle a la gente. Ahora, Jesús no usaba personas. ¿Qué era lo que Jesús decía? En lugar de usar a rabinos, a maestros judíos, él a menudo empezaba su enseñanza. Yo os digo, de cierto les digo. Él no usaba a otras personas. Entonces, este sí tiene autoridad, porque está tomando como que él es el autor del libro, el autor de la enseñanza, y nos está diciendo la manera correcta es esta, la forma adecuada es esta. Por eso dice que él enseñaba como quien tenía autoridad, porque él no empezaba a pensar o a citar a otra clase de personas.
entonces un conocimiento, una visión profunda acerca del conocimiento de la Escritura, tanto que la gente se admiraba de su enseñanza. Se admiraban de cómo Jesús enseñaba. Entonces Jesús tenía autoridad sobre la enseñanza de ese tiempo. Número 2, Jesús tenía autoridad sobre los demonios. Vamos a ver entonces esta lectura a través de esta dramatización. Jesús de Nazaret. Autoridad entonces sobre los espíritus inmundos. Ahora, yo quiero que usted entienda esto porque se desconoce mucho acerca de esto en el mundo evangélico. Nosotros hablamos de poseídos, hablamos de exorcizar personas, pero realmente cuando usted empieza a ver las características del Mesías, el Mesías tenía que traer una autoridad espiritual. Y entonces por eso vemos a Jesús continuamente atrapado en medio de un mundo espiritual. Pero eso era para Jesús, porque era en el tiempo establecido, porque él tenía que probar que él era el Mesías. Nosotros no tenemos que probarle a nadie ahora que Jesús es Dios. Tenemos que saber que nosotros tenemos que entender cómo es este asunto de los milagros. Dice, Jesucristo no era fundamentalmente un hacedor de milagros. ¿Bien? Su tarea no era hacer milagros. Él no vino a este mundo y dice, bueno, yo he venido a este mundo para hacer milagros. No dice eso, porque Jesús no era en esencia un hacedor de milagros. Ahora, ¿por qué hacía entonces Jesús los milagros? La función principal de los milagros era validar la autoridad del mensaje, validar la autoridad del mensajero, para que la gente entendiera que este era el Mesías. Entonces viene y tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero eso no quiere decir que usted y yo tengamos un mundo espiritual como lo tuvo Jesús. Ahora, si usted sabe que Jesús es el Hijo de Dios, porque lo dice el demonio, todas las legiones de todo el mundo estuvieron ahí presentes en ese lugar. Por eso usted veía legiones y endemoniados por todos lados, porque ellos sabían que ese era el tiempo en el cual tenían que caerle a Jesús. Jesús lo que tenía que era validar quién era. Y por eso cuando hace usted un estudio de qué eran las características del Mesías, usted va a encontrar que el Mesías tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces todo aquel que tenía un poquito de sentido común y veía que Jesús expulsaba demonios. ¿Se recuerda cuando a Jesús lo critican en Mateo capítulo 12? Y le dice, es que tú sacas los demonios por Belcebú. Y entonces él dice, ustedes se contradicen, porque Belcebú no puede sacar a Belcebú. Si yo soy de Belcebú y saco a Belcebú, no tiene sentido. Y entonces vemos muchas cosas que tienen que ver con el asunto del mundo espiritual. Observe la respuesta del Espíritu que le hace a Jesús en el versículo 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Y lo que le dice el demonio, sé quién eres. ¿Y qué le dice? El Santo de Dios. Note esta situación. El demonio sabía su nombre humano. Porque cuando estamos en Marcos, Jesús está comenzando su ministerio, pero Jesús ya era conocido en el infierno. Porque el diablo sabía del nacimiento virginal. El diablo quiso matar a Jesús cuando tenía 2 años. El diablo ha estado en contra de Jesús. Y cuando comienza su ministerio, lo primero que usted ve es Jesús enfrentándose con el mundo espiritual. Dice, yo sé quién eres,
eres el santo de Dios. Y entonces él reconoce quién es Jesús. Los demonios saben quién es Jesús. Lo triste es que la Biblia dice que los demonios saben quién es y tiemblan. Nosotros los conocemos y no temblamos. Pero cuando nosotros entendemos la grandeza de nuestro Dios, podemos entonces temblar también. ¿Por qué entonces? ¿Por qué tal reacción del demonio? Porque Jesús no es simplemente un maestro donde todos se admiran de su enseñanza. Él es el santo de Dios. Él es el que tiene la autoridad para enseñar y tiene la autoridad para liberar entonces a los que están esclavos del mundo espiritual. Jesús tiene autoridad entonces sobre la enseñanza. Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero también dice la palabra de Dios que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al mal. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Le pregunta entonces al pobre, lo baja, Jesús lo ve y le dice, tus pecados te son perdonados. Es como que usted vaya a cualquier lugar y le diga lo menos que usted quiere escuchar. Él no quería escuchar porque no estaba consciente de esa situación. Miren lo que dice acá. En este pasaje Jesús afirma ser capaz de perdonar pecados. Esto es notable, dice que lo que él dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Para entender lo que Jesús está diciendo, usted necesita entender qué es el pecado. Porque este hombre lo que quería era ser sano físicamente. Ahora, aquí tenemos un problema con el movimiento de sanidad el día de hoy. ¿Ven? Jesús nos está enseñando. Él ve a un paralítico. Los hombres hicieron 1000 cosas para quitar el techo. Y Jesús lo primero que le dice, ¿qué es? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué es para Dios lo más importante? No es la sanidad física de una persona, es la sanidad espiritual de una persona lo que a Dios le interesa. El cuerpo le puede dar sanidad y dentro de poco se vuelve a enfermar y se muere. Pero la salvación que le puede dar a una persona, eso tiene consecuencias eternas. Pensemos un poco acerca del pecado. ¿Qué exactamente es el pecado? En pocas palabras, el pecado es una actitud, y quiero hacer énfasis en esto, es una actitud. Es una actitud de rebelión contra Dios en pensamiento, en palabra y en acción. Mi actitud demuestra entonces quién entiendo yo que es Él. Por eso cuando usted viene a la iglesia del Señor y nos congregamos como el cuerpo de Cristo y usted está con los brazos cruzados, ¿qué me dice su actitud cuando usted debería estar cantando? La actitud para Dios es lo más importante. Miren, dice acá, es la actitud de rebelión, dice, de pensamiento, de palabras y de acción. ¿Qué pensaría usted si yo le dijera que el pecado para Dios no es el problema? El pecado no es el problema mayor del hombre. El problema mayor del hombre es su actitud. ¿Con qué actitud hago lo que hago? ¿Por qué? ¿Qué me mueve a hacer lo que hago? Porque usted puede estar sirviendo a Dios con la actitud incorrecta.
pero puede estar haciendo cosas sencillas para Dios con la actitud correcta. Y dice que entonces se trata de una falta de conformidad con y una transgresión, dice, de la ley moral. Yo no me conformo a la ley de Dios, no me sujeto a los mandamientos de Dios. Yo quiero vivir libre, yo quiero vivir a mi manera. No hacemos las cosas que deberíamos de hacer, hacemos las cosas que no deberíamos de hacer, hacemos lo que nosotros queremos en lugar de lo que Dios quiere. Por eso la madurez espiritual tiene que ver con sujetarse a Dios, entregarse a Dios. Cuando usted entonces está en este proceso de madurez, usted está en ese proceso de entender que usted no es dueño de su vida, usted no es dueño de sus propiedades, usted no es dueño de sus cosas. Conforme usted va madurando, no, sí, esto es de Dios, mi vida es de Dios, mis talentos son de Dios. Usted va entrando a la perspectiva que Dios quiere que usted tenga, a la actitud correcta. Entonces, ¿qué es lo que tenía este hombre? Un problema de pecado. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? Tus pecados que son perdonados. Ahora, póngase usted por un momento en los zapatos de este hombre. Lo acaban de bajar. Usted viene y todo el mundo sin duda lo está viendo. Nunca ha sido desapercibido. Y cuando baja, él espera que Jesús, el que sana, le diga, levántate. Pero en vez de eso, ¿qué recibe? Sus pecados que son perdonados. Ahora, ¿qué era lo más importante para este hombre? ¿Su sanidad física o su sanidad espiritual? Desde el punto de vista de él, su físico. Desde el punto de vista de Dios, su sanidad espiritual. Y por eso Jesús empieza en el orden correcto y comienza sanándolo. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros con el pecado? Es que nosotros somos buenos para compararnos con los demás, ¿verdad? Si usted quiere ser bueno, tiene que apachar a alguien, ¿verdad? Y usted mire que, bueno, eso es para tocar la guitarra, porque aquel no toca bien. Entonces, para que yo me exalte, tengo que machucar a alguien. Así es el ser humano. Porque usted no puede sobresalir si no machucar a otra persona. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que siempre queremos la comparación con otro ser humano. Y el problema es que todos estamos manchados por el pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Entonces yo no me puedo comparar con un ser humano. Porque es un ser humano igual que yo. Tal vez tiene menos defectos, pero al fin y al cabo tiene pecado en su vida y no es entonces una medida sobre la cual yo pueda entonces decir si estoy mejor o peor que esta persona. Tres cosas. Jesús tiene autoridad ¿sobre qué? Sobre la enseñanza, sobre los demonios y sobre los pecados. Jesús es el único. Por eso el hombre que está ahí, el fariseo que está ahí, dice, esa es blasfemia, porque el único que puede perdonar pecados es ¿qué? Dios. ¿Y quién estaba allí perdonando pecados? Dios, a través de la persona de Jesucristo. Ahora, Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. El propósito de Jesús no era, entienda usted cómo es el pasaje. Dice Marcos capítulo 2. Entrando Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo donde estaba, haciendo una abertura, bajando el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús, y luego conociendo Jesús, dice, en su espíritu que cavilaba en sus corazones, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados?
o decirle, levanta, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entienda usted esta historia. Jesús entonces está con este enfermo. Y Jesús, lo más importante que él quería hacer en la vida de ese hombre era sanar su alma para salvarlo de la perdición. Entonces comienzan a decir, bueno, el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces Jesús dice algo que es lo que nos sirve para interpretar el pasaje. Él dice, ¿qué es más fácil decir? Esa es la frase importante. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Sanar. ¿Qué es más fácil? Dice, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre que tus pecados te son perdonados no era tan fácil, porque el único que perdona pecados era Dios. Pero sí decirle a este hombre a través de la fe, levántate, toma tu lecho, y dice, eso es más fácil. Para nosotros el pecado sobrenatural va, sanó a un enfermo, y Jesús dice, no, eso no es lo más fácil, eso es lo más sencillo. Lo más complicado es que decirle lo que le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué nos enseña esta historia? Una vez más, Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. ¿Qué prueba le ofrece él entonces de la autoridad que él tiene como Mesías? El milagro de sanar al paralítico. Pero si usted se da cuenta, Jesús no lo iba a sanar. Lo sana porque hay una crítica hacia él. Lo sana porque están queriendo a que las personas que están alrededor no entiendan lo que Jesús está haciendo. Establecer esto entonces prepara el camino para que la gente crea que Dios también le ha dado a Jesús el poder de perdonar los pecados. El punto es, si Jesús puede sanar a un enfermo, también puede decir lo que dijo, que perdonaba pecados. Por eso hace el milagro. Miren, los milagros no se hacen como pensamos el día de hoy. Miren, me duele el estómago y lloren por mí para un milagro. Dice, no, los milagros tienen una razón de ser. Tienen una razón de ser en el plan de Dios. Y aquí vemos que hubo un milagro a consecuencia de que la gente tenía que entender que era más fácil. Es más fácil sanar a una persona que salvarla de la condenación. Entonces voy a hacerlo más fácil pues para que ustedes me crean. Eso es lo que Jesús entonces hace. Jesús dice en el versículo 11, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús, ¿qué fue lo que hizo para sanarlo? Simplemente habló. Le dijo, levántate. Y el hombre se levantó de donde había estado postrado, no sabemos cuánto tiempo. Jesús nos muestra nuestra necesidad más grande. ¿Cuál es la necesidad más grande de todo ser humano? La salvación de su alma. Ahora, ¿sobre qué está puesto el énfasis el día de hoy? Sobre la salvación del cuerpo. Nos hemos perdido un poquito, ¿verdad? Y lo que para Dios es más importante. Mientras pensamos en esta demostración de autoridad sobre la enfermedad y el pecado, es interesante notar la primera respuesta de Jesús al paralítico. Al ver fe, Jesús no solo lo sana físicamente, sino que lo sana espiritualmente. ¿Qué fue lo que fue el detonante para que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados? La fe. Vio la fe. Cuando Dios ve fe, algo sucede. Cuando nada sucede, no es cuestión de que Dios no esté obrando, es cuestión de que no hay fe. Jesús tiene autoridad entonces también sobre la naturaleza. Presten atención entonces a esta narración. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Hablar. ¿Y qué tuvo que decir? Calla, enmudece. ¿Y qué hace entonces la naturaleza? Reacciona al mandato de Dios.
reacciona a las órdenes de Dios. Vamos a cambiar. ¿Qué nos enseña entonces este pasaje acerca de la autoridad de Jesús? Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza. Jesús calma la tormenta con la palabra. ¿Ven? Habla y la tormenta se calma. ¿Ven? Ahora, los sorprendentes son sus discípulos. Los sorprendentes son los que lo acompañaban. Ellos, porque los únicos que estaban alrededor de Jesús en la barca eran sus discípulos. ¿Y qué dice? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Ahora, para usted es fácil responder, pero esos pobres no sabían de Jesús mucho, como usted tiene mucho conocimiento. Ellos apenas, y entonces, ¿quién es este? Este tiene que ser alguien diferente. Este tiene que ser alguien fuera de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque habla al viento, habla al mar y le obedece. Ahora, vemos a Dios haciendo muchas obras extraordinarias en el Antiguo Testamento, pero nunca vemos hacer obras extraordinarias con la naturaleza a Dios hecho carne, como es en el caso de Jesús. Ahora vamos a ver qué sucede acá. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego, ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Llévame hasta ella. ¿Qué hace Jesús ahí? Jesús tiene autoridad para devolver la vida. Lázaro tenía 4 días. Lázaro ya estaba en el proceso de descomposición. Y Jesús solamente le habla. Se pone afuera de la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Lázaro, algo sucedió en el proceso en que él sale hacia afuera, perdón por la redundancia, pero algo sucedió. Ese proceso de que usted empieza a deshacerse desde el momento de su muerte, en el que la sangre ya no circula, hay un proceso de descomposición. Lázaro tenía 4 días. Y por eso le dicen: no destape la tumba, porque hace 4 días ahí se está descomponiendo el cuerpo. Dios tiene capacidad de hacer cosas extraordinarias a través de la fe. Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús dice: no lloren, porque ella no está muerta, está durmiendo, y se oyen risas afuera. Entonces él dice: váyanse, porque Dios solamente puede obrar donde hay fe. Donde no hay fe, Dios no puede. Con todo el poder que Él tiene, no puede obrar, porque Él no funciona de esa manera. El campo para que Dios haga algo en la vida de una persona es la fe. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, termino con esto, aunque Marcos comienza diciéndonos que es lo primero. Dios tiene autoridad sobre las personas. Y aquí entonces entra usted. Dios podría mandarlo a usted, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Preste atención lo que sucede entonces en la narración.
convencer a esos hombres? ¿Qué usó Jesús para decir que Él era la autoridad sobre la Escritura? ¿Qué utilizó Jesús para sacar al demonio? ¿Qué utilizó Jesús entonces para resucitar a la hija de Jairo? ¿Qué usó Jesús para sanar al paralítico? ¿Qué usó Jesús? ¿Usó qué? Su palabra. Su palabra. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros a nuestro alcance hoy? ¿Qué tenemos? La palabra. Ahora, cuando este libro habla, ¿quién habla? Dios. Cuando este libro dice, ¿quién dice? Ahora, ¿cuántas veces ha escuchado usted algo de este libro? ¿Y cuántas veces usted ha hecho lo que este libro dice que hay que hacer? ¿Ve la diferencia de la calidad de esos hombres? Él no tuvo que darles una conferencia. Él les dijo, vengan, dejen todo y vengan. Y se fueron. ¿Qué necesita usted, hermano? ¿Qué necesita usted para hacerle caso a Dios? Si lo único que Él tiene es su palabra. Y usted como introverso, ¿qué más puede hacer Dios? Dígame usted. Usted viene cada domingo a escuchar ¿qué? Su palabra. ¿Cómo regresa a su casa? ¿Cómo es después de 7 años que hemos estado congregándonos como iglesia Jesús es el Señor? Usted debería ser diferente. Usted debería tener un concepto de vida de Dios, de entrega a Dios cada año más fuerte en su vida. Una convicción más profunda de quién es Él. Él resucita a los muertos. Él tiene autoridad sobre la Escritura. Él tiene autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad. Él tiene autoridad y tiene autoridad sobre usted. Pero no la ejerce. Él espera que usted voluntariamente. Ayer en el estudio de la noche se preguntaban si el llamamiento de Dios es un llamamiento para algunas personas. Y saben que el llamamiento de Dios es para todos, solo que algunos hacen caso. Es sencillo. Dios no tiene hijos favoritos. Dios tiene hijos. Igual que usted y yo. Hay hijos que nos oyen, hijos que no nos oyen. Hay hijos que nos hacen caso, hay hijos que no nos hacen caso. Hay hijos que nos valoran, hay hijos que no nos valoran. Lo mismo sucede con Dios. Él habla y Él espera que sus hijos tomen la palabra con autoridad en su vida. Y que si esto lo dijo Dios, yo lo creo, yo lo vivo y yo hago frente entonces a lo que Dios me está diciendo. Pero muchos de nosotros queremos que pasen cosas sobrenaturales. Yo conocí a un muchacho que estuve evangelizándolo, y él me decía, pastor, es que lo que yo necesito es sentir. Pues sentate, papito, le digo, porque nunca va a pasar eso. Dios no trabaja con el sentimiento, Dios trabaja con palabras. Y la fe es a la palabra de Dios. Dios habla, yo creo. Y si yo creo, yo actúo en base a la fe de lo que Él ha dicho. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban las personas? Dios dijo, bueno, tienes que poner tu mano en la cabeza de tu ofrenda. Y entonces ellos se salvaban por poner su mano en la ofrenda. Y la ofrenda representaba al hombre que estaba parado, a la familia que estaba parada, porque eso fue lo que Dios dijo. Y el que ponía fe en eso era salvo. ¿Cómo fueron salvos en Egipto? Dios dice, tienen que pintar los dinteles de las puertas. ¿Qué tuvieron que ejercer? Fe. ¿A qué? A la palabra dicha por Dios. Y hermano, cada vez que usted se expone a este libro, tenemos un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Quién está diciendo esto? ¿Voy a hacer caso? Le voy a mostrar a usted. Quitémosla ahí la pantalla. Esto no se veía muy claro, pero voy a tratar de explicar.
Se llama el mapa de posibilidades. Este mapa de posibilidades lo hizo C.S. Lewis, que es el autor de Narnia y muchos otros libros de ciencia ficción. Él era un creyente, era un teólogo muy bueno, y él hace este asunto de la lógica. Jesús dice ser Dios. Eso fue lo que Jesús dijo: yo soy Dios. Y probó ser Dios, perdonando, sanando, resucitando. Entonces dice acá, si Jesús dice que Él es Dios, yo tengo dos alternativas. La primera, sus aseveraciones eran falsas, o sus aseveraciones eran ciertas. Si yo digo sus aseveraciones que Él era Dios eran falsas, tengo dos alternativas: Él sabía o Él no sabía. Él sabía que se estaba engañando a la gente, o Él era el más engañado de todos. Eso es lo que dice acá. Si Él entonces sabía, entonces Él armó todo un drama, todo un circo alrededor de Él para que la gente creyera en Él, pero Él sabía que no era el Mesías. Si es así, entonces Jesús era el más grande mentiroso, Jesús era el propio demonio, Jesús era un hipócrita porque decía ser el Hijo de Dios cuando en realidad no lo era. Entonces dice que Él fue un necio al morir por su propia mentira. Si Él entonces no sabía, Él era el más engañado de todos, Él no sabía que Él realmente, su aseveración no era correcta. Entonces